Usted no está aquí por casualidad. Algo dentro de usted. Quizás una inquietud que no sabe nombrar, quizás una sensación constante de agotamiento sin causa aparente. Lo ha traído hasta este exacto punto. Y si continúa, entenderá por qué. Ya se preguntó por qué ciertas personas logran sacarlo de quicio con una sola frase. ¿Por qué hay situaciones en las que incluso intentando mantener la calma, sus emociones explotan como si fueran jaladas por un gatillo invisible? Quizás usted crea que solo está reaccionando a lo que sucede a su alrededor. Pero, ¿y si le dijera que esas reacciones no son tan suyas como piensa? ¿Y si, como advertía Carl Jung, fueran las marionetas de fuerzas inconscientes, o peor, de otras personas? Piense bien, ¿cuántas veces ya perdió el sueño, alteró sus planes, bajó la voz, escondió su opinión, distorsionó su verdad, solo para no provocar a alguien? ¿Cuántas veces moldeó su respuesta para evitar un conflicto, una mirada de desaprobación, una crítica que sabía que vendría? Es así como empieza, no como una gran tragedia, sino como erosión lenta de su presencia, como una pequeña desviación de su integridad. Jung creía que no hay verdadera libertad mientras el otro detenta el poder de regular nuestro mundo interno. Esto significa que quien controla sus reacciones, aunque sea de forma sutil, posee un tipo de dominio psíquico sobre usted. Y ese dominio, si no es reconocido e interrumpido, puede secuestrar su vida entera. Quizás usted creció siendo condicionado a complacer, quizás aprendió que demostrar enojo o frustración era feo, peligroso o incorrecto. Quizás usted se convirtió en maestro en adaptarse, en prever los estados de ánimo ajenos, en evitar el conflicto. Y todo eso, a primera vista, parece noble. Pero detrás del telón de la cordialidad, existe una escena más sombría. Usted vive en función de quien sabe exactamente cómo manipular sus reacciones. Reaccionar no es el problema es cuando toda su identidad se resume a sus reacciones, cuando usted solo existe en respuesta al estímulo del otro. Esto es prisión, y la mayoría de nosotros vive en ella sin percibirlo. Pero existe una salida, no fácil, ni rápida, pero radical. Una salida que comienza con una frase brutal: si usted no domina su reacción, alguien está dominando su vida. Y es por eso que usted está aquí, para aprender a cortar los hilos invisibles que hacen de usted un títere de las emociones plantadas por otros. Este video no es sobre autocontrol en el sentido superficial, es sobre autodominio como acto de liberación, es sobre recuperar su soberanía interna, es sobre, como diría Jung, no solo entender lo que lo afecta, sino transformarse en aquel que elige, y no solo responde. Ni toda prisión tiene barrotes. Algunas se construyen con palabras, gestos y silencios estratégicamente calculados, y la cárcel más peligrosa no es la que limita su cuerpo, sino la que aprisiona su reacción. En este mismo momento, mientras lee o escucha estas palabras, es posible que su mente ya esté intentando recordar a las personas que dominan su paz, aquellos que tienen el poder de robarle la calma con una simple mirada torcida, un comentario frío, una crítica velada. Si esto resuena con usted, entonces entienda, usted está, sí, siendo controlado. Y lo más alarmante, quizás ni lo sepa. Carl Jung decía que aquello que no es traído a la conciencia retorna como destino. Cuando usted no se da cuenta de cómo reacciona, usted no vive, usted solo repite. Reacciona a patrones antiguos, a gatillos emocionales enraizados en la infancia, a traumas no procesados, a complejos que actúan como sistemas autónomos dentro de la psique. Usted cree estar eligiendo, pero solo está obedeciendo a un dolor antiguo. Y quien sepa tocarlo, lo controla a usted. Esas personas gatillo no necesitan ser malas. No siempre manipulan por malicia, pero lo que importa es el efecto. Ellas lo mueven a usted de un modo que lo saca de su centro. Despiertan emociones intensas, generalmente desproporcionadas, y usted se ve reactivo, vulnerable, exhausto. Y lo peor, empieza a pensar que el problema es usted, que es demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado frágil. No, usted solo está bajo dominio, y ese dominio se perpetúa porque usted no entiende de dónde viene. Pero Jung nos da un mapa.
Él nos enseña que hay partes de nosotros, impulsos, emociones, dolores, que han sido reprimidas. Esas partes forman lo que llamamos sombra. Cuando alguien toca nuestra sombra, ella reacciona, y esa reacción es desproporcionada, porque no es solo sobre el presente, es sobre todo lo que fue callado, ignorado, olvidado. Por lo tanto, cuando usted explota con una pareja, con un padre, con un jefe, no está respondiendo solo a esa situación, está reaccionando con toda la carga emocional de años. Por eso controlar sus reacciones es tan difícil, y por eso es tan transformador cuando lo consigue. El primer paso, reconocer la sombra, observar los momentos en que usted pierde el control emocional como ventanas al inconsciente. Preguntar, ¿qué hay aquí que aún me posee? En lugar de culpar al otro, usted investiga en sí mismo. Y así, comienza el rescate del poder. Reaccionar menos no es volverse frío, es volverse soberano, es no ceder su mundo interno al otro, es mantener su integridad incluso cuando todo a su alrededor parece querer desorganizarla. Es sentir ira sin ser engullido por ella, es sentir dolor sin ahogarse, es elegir cómo responder y no solo reaccionar. Pare por un momento, piense en la última vez que se sintió dominado por una emoción súbita. Un acceso de ira, un colapso de ansiedad, una angustia sin nombre. Ahora intente recordar qué exactamente disparó aquello. ¿Fue realmente esa palabra, ese gesto, o hay algo más profundo detrás? Carl Jung nos alerta que toda reacción exagerada esconde una verdad reprimida, aquello que nos saca de nuestro centro, que nos perturba desproporcionadamente, siempre está ligado a un contenido inconsciente no integrado. Lo que llamamos mecha corta, explosión emocional o ser muy sensible, no es más que la punta del iceberg, la reacción visible de algo invisible que clama por conciencia. Los gatillos emocionales son portales, no son causados por las situaciones externas, sino activados por ellas. Cuando alguien lo ignora, y usted siente una opresión en el pecho que no sabe explicar, allí hay una historia. Cuando alguien lo critica, y usted reacciona con furia o culpa, allí hay un trauma, y cuanto más ignora esa verdad, más vulnerable se vuelve al control de los demás. Porque mire, quien conoce sus gatillos, incluso inconscientemente puede manipularlo. Basta con saber dónde tocar, un silencio, un desprecio, una palabra elegida a propósito, y usted sin saberlo, ya está bailando al son de la música de otro, perdiendo su libertad emocional, reaccionando en lugar de actuar, gritando en lugar de elegir el silencio, silenciando cuando debería posicionarse. Ese es el lugar donde la vida se convierte en repetición. Usted vive como si estuviera dentro de un guión antiguo, reaccionando de la misma forma a las mismas situaciones, como si estuviera atrapado en una obra que no eligió actuar. Jung llamó a esto complejo, un núcleo psíquico autónomo que toma el control de su conciencia, y lo hace repetir patrones sin entender por qué. Y lo más sutil y devastador es que esos gatillos generalmente tienen origen en las primeras relaciones de la vida. El padre que no validaba sus emociones, la madre que lo controlaba por miedo, el ambiente que no permitía errores. Todo eso fue registrado en su psique como moldes de respuesta. Usted creció, pero sus reacciones siguieron siendo infantiles, no por inmadurez, sino porque esa parte de su psique nunca fue reconocida, acogida, transformada. Por eso el primer paso no es evitar gatillos. Eso es imposible. El paso necesario es volverse íntimo de ellos, mapear su anatomía emocional, descubrir qué lo afecta y por qué, y principalmente qué lo hace vulnerable al control ajeno. Solo entonces usted puede comenzar a transformar su relación con el mundo externo, porque algo en usted finalmente se ha vuelto consciente. No se trata de convertirse en un monje zen, inmune a todo. Se trata de volverse íntegro, de saber con honestidad dónde aún reside la herida, y de proteger esa herida no con muros, sino con presencia. Usted comienza a notar los patrones, ese tipo específico de silencio que siempre lo desestructura, la crítica disfrazada de cuidado, la mirada que parece decir, usted no es suficiente. Antes esos gatillos lo dominaban, ahora usted los observa, y al observar, usted recupera el poder.
Ese es el verdadero trabajo del alma, conocerse tan profundamente que ninguna reacción lo domine por completo, que ninguna persona tenga ya el poder de llevarlo a extremos, sin que usted sepa lo que está siendo tocado dentro de sí. El control de sus reacciones no es represión, es lucidez, es madurez psíquica, es libertad verdadera. Y si usted llegó hasta aquí, ya comenzó esa jornada. Algunas personas parecen entrar en nuestra vida con la precisión de un bisturí. Ellas saben, o parecen saber, exactamente dónde tocar para desarmarnos. A veces no es lo que dicen, sino la energía que cargan, la postura que adoptan, la manera en que nos miran. Es como si en su presencia, algo en nosotros se encogiera o se inflamara. Y entonces reaccionamos, como si no hubiera elección, pero la hay. Carl Jung nos alertaba sobre un fenómeno profundo y frecuentemente ignorado, la proyección de la sombra. Según él, todos nosotros cargamos aspectos de nosotros mismos que fueron rechazados, exiliados de la conciencia por ser considerados inadecuados, vergonzosos o peligrosos. Esos aspectos no desaparecen, solo se sumergen en las profundidades de la psique, esperando una oportunidad para emerger, y generalmente, emergen en el otro, aquella persona que usted detesta, que despierta en usted un desprecio visceral, puede estar cargando el espejo de algo que usted no soporta ver en sí mismo, la arrogancia que usted reprime, la sensualidad que usted nunca supo cómo expresar, la ira que aprendió a camuflar con amabilidad. El otro se convierte en el escenario donde su sombra baila, y sin percibirlo, usted reacciona, como si estuviera defendiendo su integridad, pero solo está intentando mantener la ilusión de control. Por otro lado, algunas figuras que admiramos demasiado también son proyecciones. El coraje del otro que idolatramos puede ser nuestra propia valentía no reconocida. El brillo que vemos en el otro puede ser un reflejo de aquello que no nos permitimos ser. Y el peligro aquí es el mismo, perdernos, ya sea por el odio o por la admiración. Quedamos bajo el dominio de la proyección. Cuando usted entiende esto, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, algo cambia. Usted comienza a ver que el otro, por más tóxico o inspirador que parezca, le está ofreciendo una oportunidad rara de autoconocimiento. Lo que en él lo conmueve o lo destruye no es de él, es suyo. Y es ahí donde reside la clave de la liberación, asumir la responsabilidad por su reacción. Jung decía que solo nos volvemos íntegros cuando somos capaces de confrontar nuestra sombra sin miedo. Esto exige coraje, requiere mirar hacia adentro con radical honestidad y preguntar, ¿por qué esto me afecta tanto? Y no aceptar la respuesta fácil de que el otro es el problema. Porque mientras usted crea que el problema está fuera, alguien seguirá controlando su vida. La verdadera libertad emocional nace de la integración de la sombra. Cuando usted reconoce que esa ira no es provocada, sino despertada, que ese miedo no es causado, sino resonado, que ese encanto no es dado, sino proyectado. A partir de esto, usted le quita al otro el poder de definir su estado interno. Y lo más impresionante, el otro puede incluso seguir igual, pero usted ya no reacciona de la misma forma. Aquel que antes lo hacía perder el control ahora se convierte en solo un espejo. Y usted elige qué hacer con el reflejo. Es un camino arduo, sí, pero liberador. Es cuando dejamos de ser marionetas emocionales para convertirnos en alquimistas de nuestra propia alma. Hay un tipo de dependencia que no involucra sustancias, pero que actúa con igual poder de destrucción. Es el vicio de reaccionar, la compulsión silenciosa que lleva a alguien a buscar, inconscientemente, situaciones que despierten indignación, tristeza, ira, victimización. Parece absurdo a primera vista. ¿Quién desearía la incomodidad? Pero la psique, especialmente cuando no es comprendida, es experta en crear ciclos autodestructivos con apariencia de normalidad. Carl Jung decía que aquello que no es traído a la luz de la conciencia se repite como destino. Y si somos sinceros, todos conocemos a alguien, o somos esa persona, que vive en una especie de alerta emocional constante. Todo es motivo para interpretar mal, todo es potencial ofensa, todo es personal.
La mínima crítica se convierte en ataque, un retraso, un abandono, un no se vuelve rechazo. Y en ese escenario el mundo entero pasa a girar en torno a nuestras reacciones. Esto es lo que Jung llamaría estado de identificación. Cuando la persona no percibe que está poseída por una emoción o complejo, se confunde con él. Ya no tiene yo siento ira, sino yo soy la ira. Y al identificarse con la emoción, pierde la capacidad de reflexionar sobre lo que está sintiendo. Es arrastrada por el torbellino como una hoja al viento. Reacciona sin elección, solo repite. Y ese repetir da una ilusión de presencia. La ira nos hace sentir vivos. La tristeza nos hace sentir profundos. El resentimiento nos da la sensación de estar en lo cierto. Y poco a poco, comenzamos a buscar esas emociones. No conscientemente, claro, pero al percibir que reaccionar nos da identidad, pasamos a necesitar eso. Nos volvemos adictos a sentir, a reaccionar, a ofendernos. Observe el mundo hoy. Muchos viven en eterna vigilancia, listos para responder a cualquier provocación. Las redes sociales se convirtieron en arenas de ofensas. Las familias se desestructuran por discusiones insignificantes. Las relaciones se convierten en combates emocionales. Todo porque dejamos de cuestionar por qué reaccionamos y pasamos solo a reaccionar. La pregunta que debe hacerse, con coraje y honestidad, es ¿qué estoy ganando con esta reacción? ¿Qué necesidad emocional se está llenando aquí? La necesidad de tener razón, de ser visto como víctima, de evitar el silencio y el vacío, porque la reacción muchas veces es una fuga. Huimos de la incomodidad de mirar hacia adentro, huimos de la responsabilidad de crecer emocionalmente. Es más fácil señalar con el dedo que preguntarse, ¿qué en mí aún se deja capturar por esto? Jung nos señala un camino radicalmente diferente. Nos invita a la individuación, el proceso de convertirse en quien uno es de verdad. Y esto exige que dejemos atrás la persona de la víctima constante, del reactivo inconsciente, del ofendido crónico. Es necesaria una muerte simbólica de esos personajes para que el self, el centro de la totalidad psíquica, pueda emerger. Esa transformación no ocurre sin dolor, porque renunciar a la reacción como modo de vida es como salir de un teatro donde siempre tuvimos un papel. Dejar de reaccionar puede parecer, en un primer momento, un vaciamiento, pero con el tiempo, ese silencio se revela fértil. Es allí donde la verdadera identidad comienza a nacer. Usted deja de ser predecible, deja de ser manipulable, se convierte finalmente en dueño de sí mismo. Y eso es un peligro para aquellos que siempre contaron con su reacción para ejercer poder sobre usted. La mayoría de las personas cree que las emociones comienzan en la mente, que primero pensamos, luego sentimos, y entonces reaccionamos. Pero la realidad, como Jung nos advertía, es más primitiva, más visceral, más arquetípica. La reacción no nace en el pensamiento, nace en el cuerpo, en el estómago que se cierra, en el pecho que oprime, en las manos que tiemblan. La psique se manifiesta primero como sensación. Y si no somos capaces de escucharla en esa etapa sutil, ella nos domina completamente. ¿Ya percibió cómo ciertos ambientes hacen que su cuerpo se endurezca? ¿Cómo ciertas personas provocan una contracción inmediata, incluso antes de decir cualquier cosa? Ese es el inconsciente hablando. Y si usted no ha desarrollado una escucha refinada para lo que su cuerpo dice, reaccionará automáticamente, sin oportunidad de elección. Jung llamaba a ese campo donde cuerpo y psique se fusionan psicosoma. Para él el inconsciente no habita solo en imágenes mentales, se expresa en el sudor frío ante la autoridad, en la voz que falla cuando vamos a decir la verdad, en el insomnio que llega cuando ignoramos el dolor. Y en ese terreno sutil, las reacciones comienzan incluso antes de que sepamos por qué. Por eso controlar reacciones no es un ejercicio solo mental. No basta con pensar positivo o tener autocontrol. Es preciso, antes que nada, volverse sensible al propio campo energético, a las contracciones del cuerpo, a las señales precoces del colapso emocional. El cuerpo avisa, el cuerpo anticipa, el cuerpo guarda la memoria de todo lo que la mente intenta olvidar. Y es en esa capa profunda,
donde reside la raíz de nuestro automatismo reactivo, porque a muchos de nosotros nos enseñaron, desde pequeños, a silenciar el cuerpo, a tragarse el llanto, a endurecerse ante el dolor, a fingir calma ante el abuso, a sonreír cuando el cuerpo gritaba por huir. Ese desrespeto repetido al lenguaje del cuerpo crea una desconexión, y desconectados, nos volvemos rehenes de reacciones que no comprendemos. El cuerpo carga lo que Jung llamaría sabiduría arcaica. No miente, no hace política, no racionaliza, siente. Y si queremos dominar nuestras reacciones, necesitamos primero reaprender a sentir. Sentir no como drama, sino como escucha. Sentir como quien interroga un oráculo silencioso. ¿Qué quiere decirme esta opresión? ¿Por qué este rostro me causa repulsión? ¿Por qué mi respiración cambia cuando estoy cerca de esta persona? Esas preguntas no son académicas, son portales, porque una vez que usted comienza a responder no con lógica, sino con presencia, se acerca a su centro, y a partir del centro, ninguna reacción es automática. La presencia crea espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio vive la libertad. Jung sabía que el alma se comunica por símbolos, imágenes y sensaciones, y el cuerpo es el traductor más fiel de ese lenguaje. Cuando la reacción surge, antes de la palabra, antes de la explosión, el cuerpo ya sabe, ya ha señalado, pero estamos escuchando. La práctica entonces se vuelve alquímica, reconocer las señales del cuerpo como invitaciones a la conciencia. Un frío en el estómago puede ser miedo disfrazado de enojo. Un cansancio súbito puede ser fuga emocional. Una tensión en la mandíbula pueden ser palabras no dichas, verdades tragadas. Cada reacción es un código, y descifrarlos es rescatar el propio poder. Aquel que se reconecta con el cuerpo comienza a liberarse de la hipnosis reactiva. Comienza a actuar no para complacer, no para agredir, sino para ser fiel a lo que siente. Y eso no es egoísmo, es soberanía. Usted deja de ser el muñeco de ventrílocuo de sus heridas y pasa a ser un observador lúcido de su propio sistema. Y poco a poco, cada reacción que antes lo dominaba se transforma en material de autoconocimiento. Imagínese frente a una situación que, normalmente despertaría en usted una reacción explosiva. Alguien lo desrespeta. Un comentario cruel es hecho. Usted es ignorado donde más quería ser visto. Sienta el calor subir, el corazón acelerar, la vieja tensión en el cuerpo regresar. Pero esta vez algo en usted permanece. Observa, no niega el impulso, sino que lo testifica. Y en ese testimonio silencioso, una elección emerge. Usted puede responder desde otro lugar. Este es el punto de inflexión. El momento en que la reacción comienza a disolverse y da paso a la respuesta consciente. Jung decía que el yo superior no se impone, susurra, y el ego ruidoso y reactivo necesita mucho silencio interior para escuchar ese susurro. Pero una vez que lo escuchamos, la transformación comienza. Responder conscientemente no es represión, no es tragarse el dolor para mantener una imagen, tampoco es ser pasivo, es ser soberano. Es reconocer el movimiento interno y elegir la forma más íntegra de expresarlo, no porque usted se está reprimiendo, sino porque se está conociendo. Cuando usted comienza a dominar sus respuestas, percibe que la mayoría de las peleas eran innecesarias, que la mayoría de las palabras dichas en el calor del momento no eran suyas, eran de su herida, que el grito no era fuerza, sino desesperación, que el silencio a veces es más poderoso que cualquier argumento. Esa sabiduría no se conquista con teorías, se construye en el día a día, en cada pequeña provocación no respondida de forma automática, en cada no dicho con firmeza sin odio, en cada espacio creado entre lo que usted siente y lo que usted hace con eso. La respuesta consciente no viene del impulso, viene del centro, y el centro se construye con honestidad. Usted no finge que no siente, pero tampoco se esclaviza a lo que siente. Usted pasa a usar sus emociones como brújulas, no como grilletes. Ellas señalan, no lo arrastran. Jung creía que ese estado de conciencia es el verdadero objetivo del desarrollo psíquico. Convertirse en alguien que no es dominado por complejos. Alguien que ante la tempestad logra mantener el timón firme. No porque no siente el viento,
sino porque aprendió a navegar. Y hay belleza en eso, porque cuanto más usted se apropia de sus respuestas, más comienza a reconocer el dolor del otro también. Usted comienza a ver que la persona que lo ataca, en realidad está implorando por reconocimiento, que quien grita está intentando no desaparecer, que el agresor muchas veces está aterrorizado. Y esto no significa aceptarlo todo, significa comprender sin contaminarse, amar sin someterse. Este es el camino de madurez emocional que Jung trazó: salir de la reactividad infantil y adentrarse en la integridad del adulto psíquico. El adulto que puede sí llorar, irritarse, decir lo que piensa, pero sin perderse, sin entregar su energía vital a quien no lo merece. Y quizás la mayor señal de que usted está evolucionando no sea la ausencia de reacciones, sino el hecho de que, incluso cuando éstas vienen, usted sabe qué hacer con ellas. Usted se escucha antes de actuar. Usted siente sin ahogarse. Usted se defiende sin herir. Muchas veces creemos que nuestras reacciones son nuestras, que el miedo que sentimos al ser contradichos es resultado de una fragilidad personal, que la ira que explota de la nada es señal de descontrol, que el sentimiento de abandono ante un silencio es pura sensibilidad. Pero ¿y si le dijera que gran parte de sus reacciones más intensas no nacen de usted, sino que lo atraviesan como un eco antiguo? Carl Jung nos introduce al concepto de la psique colectiva, y más profundamente, a la noción de los complejos heredados. Él afirma que cada ser humano lleva dentro de sí no solo la historia de su infancia, sino también la historia emocional de su linaje. Nuestras reacciones, muchas veces, son como espectros de dolores que no son nuestros, pero que se manifiestan a través de nosotros. Son memorias emocionales que jamás fueron nombradas, integradas o lloradas, y que por eso continúan clamando por expresión. Y más si ni un abuelo que nunca pudo expresar su tristeza, pues aprendió que los hombres no lloran. Una abuela que tragó la rabia durante años en un matrimonio opresor. Una madre que vivió bajo miedo constante, sin espacio para acoger su propio trauma. Ahora imagine lo que sucede cuando usted, nieto o hija de ese linaje, se topa con situaciones que resuenan inconscientemente con esos contenidos reprimidos. Su reacción puede venir con una intensidad desproporcionada, no porque usted sea débil, sino porque carga el peso psíquico de quien vino antes que usted. Esto es lo que Jung llamaría posesión por un complejo. La reacción no está en el presente. Es activada por un botón invisible que lo conecta a un dolor transgeneracional. El cuerpo siente como si fuera ahora, pero lo que reacciona es una historia no contada. ¿Y por qué esto importa? Porque mientras usted no reconoce que parte de sus reacciones viene de herencias emocionales, usted se culpa, o peor, culpa al otro, y se aleja del verdadero camino de cura, que es la individuación. Jung no nos invita a cortar el linaje, sino a liberarlo a través de la conciencia. Él nos enseña que curarse a uno mismo es, al mismo tiempo, curar un campo colectivo. Cuando usted elige interrumpir la repetición automática de una reacción, incluso si eso exige un esfuerzo casi sobrehumano, usted está rompiendo un hechizo antiguo. Usted está devolviendo al inconsciente familiar la responsabilidad por aquello que ya no es necesario cargar. Usted está diciendo, a partir de mí, será diferente. Y eso no es solo psicológico, es sagrado. Este trabajo exige humildad. Requiere mirarse a sí mismo con coraje y preguntar, ¿qué en mí no comenzó conmigo? ¿Esta reacción pertenece a qué historia? Y más, ¿qué dolor antiguo se está manifestando a través de mí? Esas preguntas no tienen respuestas rápidas, pero abren puertas que llevan al centro de nuestro ser. Al reconocer que sus reacciones no son solo suyas, usted no se está eximiendo de responsabilidad. Está en realidad asumiendo la responsabilidad más profunda, la de convertirse en el eslabón consciente de su linaje, el punto de transmutación, el lugar donde el trauma encuentra lucidez, porque al fin y al cabo controlar nuestras reacciones es mucho más que autocontrol. Es liberación ancestral. Es interrumpir patrones que se vienen repitiendo durante generaciones. Es darle al dolor un destino diferente del que siempre tuvo en lugar de ser proyectado, ser comprendido. Cuando usted se vuelve consciente de la herencia emocional que carga,
deja de vivir en automático. Aprende a preguntarle al sentimiento, «¿Eres mío?», y solo entonces decide qué hacer con él. Y ese gesto, tan simple y tan profundo, es el comienzo de una nueva historia. Ya ha notado la fuerza de alguien que no reacciona, alguien que incluso siendo provocado, manipulado o confrontado, mantiene una calma casi desconcertante, no por frialdad, sino por presencia, por conciencia, por haber aprendido, quizás a costa de mucho dolor, que la verdadera fuerza no grita, no ataca, no intenta convencer, simplemente permanece. Carl Jung, en su jornada por el inconsciente humano, percibió algo revolucionario: el poder no está en la reacción, sino en la integración. Y solo es capaz de integrar quien no es esclavo del impulso. Aquel que reacciona sin pensar está siendo comandado por fuerzas que desconoce. Aquel que elige cuándo y cómo actuar está en contacto con el self, el núcleo organizador de la psique, que sabe quién es. Neutralidad, en este contexto, no es pasividad, es soberanía. Es la capacidad de contener la tempestad dentro de sí sin permitir que se desborde ciegamente sobre el otro. Es saber que no todo merece respuesta, que muchas provocaciones son trampas arquetípicas, creadas por el inconsciente colectivo, para mantenernos atrapados en el eterno juego de ataque y defensa, y que a veces la ausencia de reacción es el mayor acto de revolución interna. Piense, ¿cuántas veces se vio reactivo porque necesitaba probarse? Porque el silencio del otro dolió como abandono, porque una crítica tocó una herida antigua, porque el rechazo activó la memoria del no amor. ¿Cuántas de esas reacciones fueron en realidad respuestas a sombras internas, y no a lo que realmente sucedía fuera? La neutralidad que Jung nos propone es radical. Exige que dejemos de intentar cambiar al otro, convencer al otro, vencer al otro, y nos invita a vencer al verdadero oponente en nuestra propia identificación con los complejos. Cuando usted deja de necesitar probar algo, se vuelve inalcanzable, no porque se cierra, sino porque se integra. La neutralidad es una especie de alquimia silenciosa. Usted toma la provocación, la crítica, el abandono, y en lugar de devolverlos con furia o defensa, los transforma en autoconocimiento. Se pregunta, ¿qué despierta esto en mí que aún no ha sido sanado? Y en ese movimiento, el otro pierde el poder sobre usted, porque nadie puede controlar a quien no está intentando protegerse todo el tiempo. Esa postura desconcierta, porque la mayoría de las interacciones humanas se basan en juegos emocionales inconscientes. Se espera que usted se irrite, se justifique, se desequilibre. Cuando usted no hace eso, la estructura del juego colapsa. Y allí, en ese espacio vacío donde antes había disputa, algo nuevo puede nacer: verdad, lucidez, madurez. Pero atención, neutralidad no es indiferencia, es presencia total, es sentir todo, pero no ser engullido por nada. Es mirar a los ojos de quien lo hiere y ver no un enemigo, sino una proyección de algo que necesita ser visto, en él y a veces, en usted. Es no necesitar vencer, porque usted ya no está jugando el mismo juego. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Es un entrenamiento constante. Con cada provocación, cada injusticia, cada ruido emocional que llega a usted, hay una elección: reaccionar o transmutar. Y esa elección, pequeña en apariencia, lo cambia todo, porque como Jung dijo, entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad. Neutralidad, entonces, es libertad. Libertad de no ser manipulado, de no ser usado como espejo del dolor ajeno, de no cargar reacciones que no son suyas, de vivir con más claridad y menos drama, con más centro y menos caos. Y esa libertad comienza cuando usted entiende que la verdadera victoria no es sobre el otro, sino sobre la antigua versión de sí mismo que aún necesitaba reaccionar para sentirse vivo. Llega un momento, silencioso e invisible a los ojos del mundo, en que usted se topa con aquello que antes lo consumiría: una provocación, una injusticia, un rechazo familiar. Y entonces, algo extraordinario sucede: usted siente, pero no reacciona. No porque usted se haya vuelto frío, insensible o distante, sino porque algo dentro de usted se ha integrado.
algo ha madurado. Y esa ausencia de reacción es la señal definitiva de que una parte de usted murió y otra, infinitamente más viva, nació. Carl Jung llamaba a esto individuación, el proceso en que usted deja de ser una colección de reacciones inconscientes y pasa a ser un centro de conciencia en sí, un ser humano íntegro, que siente profundamente, pero no es esclavo de lo que siente, que ama, pero no se disuelve, que defiende límites, pero sin necesidad de guerra, que observa antes de actuar, que es dueño de su energía. La reacción que no llegó es una celebración íntima. Nadie aplaude, nadie ve, pero por dentro el silencio se llena de significado. Usted sabe, usted sintió la ola levantarse y decidió no surfearla. Usted percibió el viejo impulso y eligió no seguirlo. Y allí, en ese intervalo entre el antiguo reflejo y el nuevo gesto, algo en usted se expandió. Esa expansión no grita, susurra. Es una presencia que se instala en usted y comienza a guiar sus días. De repente, las discusiones no lo arrastran como antes. Las críticas no lo paralizan. La mirada del otro ya no define quién es usted. Usted camina con más ligereza, más conciencia, más verdad. Y esa verdad tiene un precio. Usted perderá a algunas personas que solo sabían lidiar con su versión reactiva, que contaban con su inseguridad para sentirse fuertes, que se alimentaban de su culpa, de su prisa, de su necesidad de aprobación. Ellas quizás no entiendan su nuevo silencio, quizás lo llamen frío, egoísta, distante, pero usted lo sabrá, sabrá que por primera vez no está viviendo para reaccionar al mundo, sino para habitarse a sí mismo. Sabrá que ese espacio de no reacción es un altar interno, donde el self finalmente puede respirar. Y allí, en ese templo sin nombre, el sufrimiento se transforma en sabiduría, el dolor se vuelve brújula, la emoción mapa, la vida, presencia. Usted tendrá días de recaída. Sí, habrá momentos en que reaccionará, en que se dejará llevar, en que la antigua versión de sí mismo resurgirá de las cenizas con fuerza. Y está todo bien, porque hasta la mariposa carga recuerdos del capullo. Lo importante es recordar, usted ya vio el otro lado, y eso nadie se lo quita. Entonces, cuando todo en usted quiera gritar, culpar, huir, atacar, respire. Recuerde, el poder está en lo que usted elige no hacer, en la palabra que usted decide no decir, en el grito que se vuelve silencio, en la emoción que se vuelve incita, y en el paso que usted doña hacia adentro. Porque al final de cuentas, la persona que controla sus reacciones ya no es más una marioneta del mundo, es el director de su propia historia. Y eso, mi querido, es libertad.